Estaba sin micrófono. Eso te iba Ya a estamos de decir. vuelta en esta radio abierta por Punta Quebracho, recordando esta fecha patria y tratando de reivindicar nuestra historia regional, nuestra historia nacional. Y la verdad que no podíamos hacer esta radio abierta sin convocar a una de los referentes de la historia de nuestra región, que hace muchísimos años batalla como Mansilla en su momento, por reivindicar la historia regional y particularmente la historia de Punta Quebracho. Acá lo tenemos en comunicación telefónica, en este caso, a Miguel Ángel Piacentini, Pepe, para los sanlorencinos y la gente de la región. Buenas tardes, Miguel. Hola, Gracias Pepe. por estar. Por favor, buenas tardes. Gracias a ustedes por otorgarme este espacio y en un día tan especial, porque son 175 años, no son pocos, ¿no? Uh-huh. De una batalla memorable. Pensando, como veníamos charlando en el comienzo de esta radio abierta, decía, vos hace mucho tiempo que venís planteando la necesidad de reivindicar Punta Quebracho. ¿Por qué te parece que no está reivindicada lo suficiente? Mira, primero yo te voy a decir, esto arranca desde muchos años antes, porque vos sabés que esta batalla, en época del gobierno del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, pero era a su vez encargado de las relaciones exteriores del país. Uh-huh. Poder recién después de la Constitución del 1 de mayo de 1853, bueno, ahí recién empezarán todos los presidentes hasta el día de hoy. Entonces, los historiadores de esa segunda mitad del siglo XIX y algunos 30 o 40 años primeros del siglo XX, eran como que no estudiaban a lo mejor, si me equivoco pido disculpas si alguna persona está escuchando y no coincide, no es necesario que coincida o no. Totalmente. Es necesario que rescatemos las historias y las historias del interior del país, porque hacen al federalismo, precisamente, ya que nuestra Constitución dice, ¿no es cierto?, que es un país federal, y bueno, hay que, digamos, ponerlo en práctica. Entonces, como era de un gobierno que había sido derrocado en la batalla de Caseros, que valga la redundancia, fue un 3 de febrero, igual que San Lorenzo, nomás que de 1852, 29 años después del combate de San Lorenzo, y apenas menos de 6 años después de la batalla de Punta Quebracho. Entonces quedó un poco en el olvido, hasta que en 1939 una agrupación federalista de revisionistas y demás comenzaron a hablar muy lentamente de esta batalla de Quebracho. Inclusive en ese 1939 se hace una misa de campaña en el lugar que estaba la cruz del Quebracho, o sea, el emblema de alguna manera, que la misa la dio el padre franciscano Fray Teófilo Luque, un gran investigador histórico además de nuestra región, que fue integrante de algunas comisiones de historia que hubo por allá por la década del 40, y se empieza a hablar, ahí es precisamente un periódico que editaba la parroquia, que se llamaba precisamente San Lorenzo, uh-huh. Lo pone en la tapa, digamos, en primera plana, y la gente empieza a preguntar qué era eso, quién era eso. Bueno, estuvo desde ese año 1939 hasta prácticamente los primeros años de la década del 80, donde ya algunas revistas como Todo es Historia de Félix Luna,
publicaba algunos artículos a fines de la década del 70, principios del 80. En 1982 se hizo el primer Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Santa Fe, y ahí conjuntamente con la profesora Luján Viviana Duarte presentamos precisamente, valga la redundancia, un trabajo sobre la batalla de Quebracho, un trabajo de investigación que habíamos realizado, el cual fue aprobado en ese congreso, y bueno, copia de ese había quedado ahí en lo que entonces era la comuna de Puerto General San Martino y la municipalidad, y yo creo que sirvió en parte para comenzar con todo esto. Es así como cuando reingresa la democracia el 10 de diciembre de 1983, el senador provincial por el departamento de San Lorenzo, el señor Carlos Pellegrini, que era de Capitán Bermúdez, me pide, yo estaba en ese momento en el Consejo Municipal como secretario, viene un día y me pide si yo le puedo dar una copia de ese trabajo, porque él va a presentar un proyecto. Bueno, gracias a esa copia, al trabajo con Viviana, y a que él tuvo la buena voluntad de presentarlo, en 1984 fue declarado sitio histórico provincial el espacio donde estaba precisamente el emblema de la Cruz de Quebracho. Perdón. Esto a lo mejor te da una idea, no sé si... Sí, lo que te voy a preguntar, que seguramente vos conocés, ¿cuándo es que se corre al actual lugar donde se encuentra hoy? Sí, y eso lo compra Cargill. ¿En qué año? Cargill lo compra por allá por 1978, 79, así que más o menos, yo no, en este momento la fecha exacta no la tengo en mi mente, pero te puedo sí decir que esa zona, que era una zona de quintas, fueron precisamente entonces en el año 1979, 78, 79, creo que es más 78 que 79. Sí, Cargill lo compra en el 78, y entonces ¿qué hacen? Construyen lógicamente las instalaciones, qué sé yo, y 2 años después corren la cruz y a ese espacio que la empresa, cosa insólita, que había comprado el espacio, después dona una parte. Eso es un predio grande, creo que abarca algo así como 17 hectáreas, todo lo que sería el parque de Punta Quebracho. Y bueno, y entonces cuando asume como presidente comunal de Puerto el doctor Lorenzo Domínguez, empieza a hacerse todos los actos cada 4 de junio. Entonces empieza a tener relevancia hasta que en 1999 sale una ley ya del Congreso Nacional que lo declara espacio histórico nacional a todo ese lugar. Y bueno, y digamos que desde 1984 hasta hoy, o sea, 37 años, siempre los 4 de junio se hicieron los actos, bueno, cada vez, ¿no es cierto?, se le fue dando importancia. Hoy el centro cultural se llama Batalla Punta Quebracho, hay una calle, la calle que está ahí en el parque, calle Torne, que fue una de las personas que luchó, y hay una escuela con ese nombre, y lo mismo que acá en San Lorenzo. Acá en San Lorenzo también hay una calle Mansilla, hay una calle con el nombre del 16 de enero, porque fue una batalla de unos meses antes acá en la ciudad. O sea, eso más o menos te puede, quizás te da una idea. ¿Y sabes por qué también batallo siempre? Porque
inclusive en el diario La Capital de hoy, en la página 13, que no tiene nada que ver el número de cábala. Hay un señor que escribe y me nombra y dice que sí, que lo que yo vengo planteando desde hace años, que el Día de la Soberanía Nacional no tiene que ser el 20 de noviembre, porque ahí perdimos los argentinos. Es una vergüenza tener un Día de la Soberanía Nacional en donde fuimos perdedores. Y en donde fuimos ganadores, como esta del 4 de junio, no. Entonces yo pido, siempre digo, bueno, ojalá que algún legislador a nivel nacional o provincial que me esté escuchando, que tenga, digamos, la buena voluntad de presentar el proyecto y que el Día de la Soberanía Nacional sea trasladado al 4 de junio. Que no se confundan la gente del Congreso Nacional, que no es por el 4 de junio de 1943, que es donde hubo un golpe de Estado, es claro, por el 4 de junio de 1846. Te cuento. Una batalla que realmente representó la soberanía nacional. Te cuento. Porque acá ganamos y los obligamos a los ingleses y franceses a que después, unos años después, tengan que firmar tratados, claro, de paz, de alguna manera, entre comillas, esto de paz, pero porque si no ellos se hubieran aprovechado de todo el comercio. No nos olvidemos que siempre los ingleses, aun cuando estaban los españoles en nuestras tierras, pretendían todo esto porque, lógico, ellos venían, ¿no es cierto?, en la época del industrialismo y demás, y pretendían tener nuevos mercados, y entre esos nuevos mercados, y a lo mejor para explotación en general, eran estos países de la América del Sur, fundamentalmente el nuestro. Lógicamente, no solo se entraba por el Río de la Plata, sino que después también por nuestro ancho y venturoso río Paraná, podían entrar prácticamente hacia todo el país. Pepe, te decía, ya que estábamos de paso, te contaba que sí, hace un mes, hace un poquito más de un mes, cuando se cumplieron los 150 años del fallecimiento de Lucio Mansilla, una fecha que pasó bastante desapercibida también. Sí, porque él murió de cuando vino la fiebre amarilla. Ah, mira. Cólera, sí. Pero un aniversario de hacer de Francia pobre y al final murió en 1871, sí. Un aniversario tan importante, 150 años, pasó también bastante desapercibido, tienen que ver con esta historia, pero te decía... Pena ni gloria, como diría yo. Sí, tal cual. Junto a Carlitos del Frade, presentamos en la legislatura provincial, con gente de aquí de San Lorenzo y de la región, la posibilidad, porque tiene que ver con lo regional, de que aunque sea el 4 de junio, sea declarado provincialmente el Día de la Soberanía sobre nuestros ríos, digo, para reivindicarlo de alguna manera, ¿no? Me parece perfecto, porque por algo hay que empezar. Claro. Yo estoy muy cansado y me van pasando los años y no quiero irme de gira, como dirían los artistas, y que esto no se haya hecho. Mira, y te doy la fecha exacta en que murió Mansilla. Víctima de fiebre amarilla, murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1871. El 10 de abril, así es. Así, viste, como para que tengas una idea. Es impresionante la memoria de Pepe. La verdad que, Miguel, sos un Wikipedia caminando, porque la verdad que sabemos que no manejás redes ni nada, pero te acordás fecha, detalles... Espera que me parece que realmente. No la estás escuchando, te estaba hablando Lorena Nali, la docente con la que estamos compartiendo. Pepe. A ver ahí, Lorena, porque no estaba escuchando, a ver ahí, decile. A ver qué pasa. Miguel, ¿cómo anda? No, te decía que sos Wikipedia caminando, Pepe. Impresionante lo que sabés digamos, de detalle, de fecha, de qué murió tal, dónde estaba en tal... Todo eso a mí siempre me resultó muy asombroso de vos. Incluso, bueno, de la cantidad de alumnos que tuviste en las escuelas y todo eso, ¿te acordás cuando egresaron? ¿Con quiénes eran sus compañeros? Una memoria impresionante. Prodigiosa, única.
Sí, No sí, solo la sí, memoria, sí. sino todo. Todo. Pepe, te queremos, la verdad, agradecer un montón este ratito. No queríamos hacer esto sin tenerte presente. Bueno, Después te vamos a gracias. mandar Yo te todo. pido disculpas porque me embalo y No, yo no. sé los tiempos de radio, pues trabajé Es en un radio, apasionado, en otros lados, bueno, y sé, pero me cuesta cuando estoy embalado para defender No. algo que Es entiendo la que idea. hay que defender. Es la idea, poder compartirlo con vos y con todos los que sienten, como dice el término paisano, ¿no? Los que sienten el país adentro, que es un poquito lo que intentamos. Después te vamos a hacer llegar seguramente este proyecto que tiene que ver con una página multimedia para que los docentes puedan trabajar en particular lo de Punta Quebracho. Así que te mandamos un abrazo enorme, Pepe, y te agradecemos un montón. Gracias, Pepe. Un abrazo. Muchas gracias. Yo les mando un abrazo grande a ustedes y en ustedes a todos los oyentes que escuchen esto, que al fin y al cabo no es más ni menos que defender a nuestra soberanía nacional, y soy un fanático de la historia regional y bueno, defender esto, que la gente del interior también hizo patria y sigue haciendo patria. Así Muy bien. es. Un abrazo grande, Pepe. Gracias igualmente. Bueno, un lujazo, ¿no? Tenerlo a Pepe Piacentini con nosotros, que como decías vos... Le prometí que le vamos a mandar este video, porque él quería saber en qué radio salíamos. Entonces, bueno, Bien. yo más o menos intenté explicarle de qué se trataba, pero él quiere después escuchar. Por Así que supuesto. después le vamos a mandar el video en la semana a Pepe para que él pueda escuchar y pueda escuchar a los otros invitados.